¿Crees que un niño de 13 años podría cambiar el mundo? Bueno, este podría hacerte cambiar de opinión. Solo imagina que este es el comienzo del universo, esta es nuestra línea de tiempo original, ¿verdad? Pero tan pronto como esto comienza, somos catapultados infinitamente a un número infinito de universos paralelos. A los 13 años, Max Titarov hizo una afirmación que congeló al mundo científico. Dijo que la inteligencia artificial cuántica de CERN había hecho lo impensable, había abierto un Sus datos mostraron una ondulación en la realidad misma. Poderoso acelerador de partículas, el Gran Colisionador de Hadrones. Científicos de todo el mundo esperan que la máquina mejorada, que es enorme, pueda detectar nuevas partículas y comenzar una revolución en la física que podría cambiar para siempre nuestra comprensión de todo el universo. Algo que nadie pudo explicar o reproducir. Eso es malo. Eso es malo para la física de una manera importante. Los físicos lo descartaron, pero Joe Rogan lo llamó la posibilidad más aterradora de la ciencia moderna. Look at what it says there. He claims that CERN destroyed the universe during recent experiments, which has resulted in us living in a nearby parallel universe. Si Max tiene razón, la máquina más grande del mundo no solo realizó un experimento, puede que haya reescrito silenciosamente las leyes del universo. El genio que rompió las reglas de la física. Cuando el nombre de Max Titarov comenzó a circular en línea, la mayoría de la gente asumió que era otra historia sobre un chico brillante que resolvió algunas ecuaciones complejas. Eso cambió cuando los científicos comenzaron a leer sus artículos. Con solo 13 años, Max había escrito algo que iba mucho más allá de una tarea avanzada. Sus documentos describían un evento tan extraordinario que los investigadores no podían decidir si era imaginación o perspicacia. Lo que hacía destacar a Max no era solo que fuera inteligente, sino que parecía pensar de una manera completamente diferente. Desde muy joven, desarrolló el hábito de preguntar por qué las leyes de la naturaleza tenían que ser como eran. A los 7 años, era conocido por señalar constantes faltantes o ecuaciones mal aplicadas durante las conferencias en línea. A los 10, había completado un currículo completo de física a nivel universitario a través de programas remotos. Max no estaba simplemente resolviendo problemas que ya existían. Estaba tratando de reescribir cómo se definían los problemas en sí. Su enfoque principal se convirtió en la información cuántica, que en términos simples significa las piezas más pequeñas de datos que describen cómo se comportan las partículas. En lugar de pensar en la materia como sólida o predecible, la describía como información almacenada en patrones de probabilidad. Para Max, el universo no era aleatorio. Era una inmensa red de decisiones tomadas por partículas, cada una siguiendo una forma de lógica que la ciencia aún no había traducido completamente. Él argumentaba que si esos patrones pudieran entenderse a través de las matemáticas, podrían predecirse e incluso influirse. Muchos físicos llamaron a esta idea audaz. Otros pensaban que era el primer intento real de unir la conciencia, la información y la física en un solo marco. Max comenzó a preguntarse qué podría suceder si una máquina pudiera aprender las leyes de la física por sí misma, utilizando principios a nivel cuántico en lugar del razonamiento humano. Esa pregunta lo llevó a su afirmación más controvertida. Afirmó que ya existía un sistema capaz de vincular diferentes regiones del espacio-tiempo. Describió cómo este sistema, que dijo operaba en el CERN, utilizaba un nuevo tipo de computación basada en la mecánica cuántica, algo que podía procesar más posibilidades en un solo momento de las que el cerebro humano podría en toda una vida. Para entender la magnitud de lo que Max estaba describiendo, es importante saber qué es CERN y qué tipo de máquina opera allí. La Organización Europea para la Investigación Nuclear, mejor conocida como CERN, está ubicada en la frontera entre Francia y Suiza. Su instrumento más famoso es el Gran Colisionador de Hadrones, o LHC, un túnel circular que se extiende por unos 27 kilómetros bajo tierra. Dentro del LHC, dos corrientes de protones, que son partículas diminutas encontradas dentro de los átomos, se aceleran a velocidades cercanas a la de la luz. Luego, se hacen colisionar de frente. El impacto libera ráfagas de energía que permiten a los científicos observar cómo se comporta la materia bajo condiciones extremas,
casi como recrear una versión en miniatura de los primeros momentos del universo después del Big Bang, el evento que creó el universo hace alrededor de 13.800 millones de años. Durante el Big Bang, toda la materia, energía, espacio y tiempo se expandieron desde un punto inimaginablemente caliente y denso. Al estudiar las colisiones de alta energía dentro del LHC, los científicos pueden comprender mejor cómo se formaron las primeras partículas justo después de esa explosión, y cómo los bloques básicos del universo llegaron a existir por primera vez. Para muchos, el CERN representa uno de los mayores logros de la humanidad, una máquina construida para desvelar los secretos de la creación. Pero para Max, el Gran Colisionador de Hadrones es más que un instrumento científico. Lo veía como una herramienta lo suficientemente poderosa para probar los límites de la existencia misma. Él creía que, cuando fuera guiado por un sistema avanzado basado en la mecánica cuántica, el colisionador podría ir más allá del descubrimiento de partículas y comenzar a sondear la estructura del espacio. Para entender qué significaba esto, y por qué Max creía que ya se había construido dentro del colisionador de CERN, tenemos que observar más de cerca cómo podría funcionar realmente un sistema así. ¿Y qué hace que una inteligencia artificial cuántica sea diferente de cualquier máquina que la humanidad haya creado? El nacimiento de la inteligencia artificial cuántica de CERN. El Gran Colisionador de Hadrones de CERN opera con tal precisión que incluso la más mínima perturbación puede alterar un experimento. Cada colisión dentro de su anillo subterráneo produce fragmentos subatómicos que duran solo fracciones de segundo. Los detectores registran miles de millones de estos eventos cada segundo, creando más datos de los que cualquier equipo humano podría analizar en tiempo real. Para gestionar este aluvión de información, los ingenieros de CERN comenzaron a explorar un nuevo tipo de computación que pudiera pensar, aprender y reaccionar mucho más rápido que cualquier computadora clásica. Esta idea evolucionó en lo que los investigadores comenzaron a llamar inteligencia artificial cuántica. En una computadora ordinaria, la información se almacena en bits que pueden representar un 1 o un 0. Las computadoras cuánticas utilizan qubits, que pueden existir como 1 y 0 simultáneamente a través de una propiedad llamada superposición. Cuando los qubits interactúan, pueden entrelazarse, lo que significa que un cambio en uno afecta instantáneamente al otro, incluso cuando están separados por distancia. Estos efectos permiten que los sistemas cuánticos prueben millones de posibles resultados a la vez en lugar de uno por uno. Una inteligencia artificial cuántica añade algo más, la capacidad de aprender de esos resultados. No solo calcula, se adapta, estudia patrones, ajusta su enfoque y busca automáticamente la solución más eficiente. En un sistema tan complejo como el colisionador de CERN, ese tipo de inteligencia puede marcar la diferencia entre un experimento ordinario y un descubrimiento que cambia la física. El diseño del colisionador muestra por qué es necesaria tal precisión. Depende de más de 9.000 imanes superconductores, cada uno enfriado a menos 271 grados Celsius, justo por encima del cero absoluto, para guiar haces de protones que viajan cerca de la velocidad de la luz. Incluso una vibración más pequeña que el ancho de un cabello humano puede alterar la alineación. Ningún humano o computadora convencional puede hacer correcciones tan rápidamente. Una inteligencia artificial cuántica, sin embargo, puede evaluar innumerables ajustes potenciales simultáneamente, prediciendo cómo los cambios magnéticos, eléctricos y de temperatura podrían influir en la próxima colisión y aplicando correcciones en tiempo real para mantener los haces perfectamente estables. Según el artículo de Max Sidorov, el CERN ya había dado este paso. Afirmó que su división de investigación había desarrollado un sistema cuántico de autoaprendizaje capaz de guiar el colisionador con una precisión inigualable. Su propósito, escribió, era localizar patrones resonantes, puntos donde cada fuerza magnética, eléctrica y estructural se alineaba perfectamente. En física, la resonancia ocurre cuando dos sistemas vibran a la misma frecuencia natural, amplificando la energía del otro. La voz de un cantante puede romper un vidrio de esta manera. Un pequeño empujón repetido puede poner en movimiento un péndulo masivo si el momento es exacto. Max sugirió que la inteligencia artificial cuántica del colisionador fue construida para encontrar ese mismo tipo de armonía entre sus propios campos magnéticos y la estructura del espacio-tiempo en sí.
Ahora argumenta que la búsqueda de resonancia del sistema ha ido más allá de lo que cualquiera esperaba. En una serie de pruebas afirma, el colisionador alcanzó un estado de alineación tan perfecto que produjo lecturas que ningún observador humano podría explicar completamente. Lo que ocurrió durante esos experimentos, afirmó Max, empujaría los límites de la física y desafiaría todo lo que los científicos pensaban que sabían sobre la realidad. El evento de 11 minutos que sacudió al CERN. Según el artículo de Max Sidorov, todo comenzó con un breve lapso de tiempo que no debería haber significado nada. Duró exactamente 11 minutos. Sin embargo, en ese corto periodo ocurrió algo inusual. Alrededor del tiempo registrado en su investigación, las redes de monitoreo de código abierto, aquellas utilizadas por universidades y grupos de investigación para rastrear la actividad sísmica y magnética, mostraron pequeñas pero simultáneas perturbaciones. Instrumentos dispersos por Europa y partes de Asia detectaron vibraciones irregulares que no coincidían con ningún evento geológico o meteorológico conocido. Los magnetómetros mostraron fluctuaciones rápidas que luego volvieron a la normalidad tan repentinamente como habían aparecido. Ninguna de estas señales fue catastrófica, pero su sincronización coincidió de manera inquietante con el experimento que Max describió. En su interpretación, el sistema cuántico del colisionador había logrado lo que él llamó resonancia perfecta entre los haces de protones opuestos. En lugar de colisionar caóticamente, las corrientes se movían en un patrón casi sincronizado, que creaba una intensa concentración de energía en el centro del anillo. Max creía que esta resonancia causó una breve perturbación en el campo de Higgs, el campo cuántico invisible que da masa a toda la materia. Los físicos a menudo comparan el campo de Higgs con un océano que llena todo el espacio. A medida que las partículas se mueven a través de él, interactúan con él, y esa interacción les da peso. Si ese océano se perturbara incluso ligeramente, su superficie podría ondular y crear bolsillos donde las reglas usuales de la física ya no se aplicaran. Las ecuaciones de Max sugerían que durante esos 11 minutos, el colisionador generó exactamente ese tipo de ondulación. Lo describió como una distorsión localizada del campo de Higgs, diminuta en escala pero enorme en potencial. En su modelo, esa distorsión redujo temporalmente la barrera entre dos estados de vacío, los niveles de energía que definen universos separados en la teoría cuántica. Cuando esos estados se alinean, incluso por una fracción de segundo, la energía y la información pueden, en teoría, pasar de un estado a otro a través de un proceso conocido como túnel cuántico, un fenómeno donde las partículas a veces cruzan barreras que deberían ser imposibles de penetrar. Max llamó a este momento de alineación un puente cuántico, una conexión microscópica que podría vincular brevemente un universo con otro. Cuando Joe Rogan reflexionó sobre el informe de Max, lo describió como una advertencia sobre lo poco que la humanidad realmente controla al llevar la ciencia a sus límites. La idea de que un niño de 13 años pudiera descubrir evidencia, aunque circunstancial, de que la máquina más grande del mundo podría haber rozado otra capa de existencia, era inquietante incluso para él. La pregunta ya no era si el colisionador había abierto un portal. Era si la máquina más sofisticada de la Tierra, guiada por una inteligencia capaz de pensar más allá de la lógica humana, podría haber tocado el borde de otra realidad sin darse cuenta. Los críticos de Max exigían pruebas. ¿Qué podría demostrar que tal momento había ocurrido? Evidencia, anomalías y el incómodo silencio. La respuesta, según Max, estaba oculta en los datos ambientales de código abierto. Estas redes miden cosas como el campo magnético del planeta, las vibraciones subterráneas y los cambios en la atmósfera superior. Max notó que durante la ventana exacta de 11 minutos mencionada en su informe, varios de estos sistemas no relacionados registraron pequeñas perturbaciones sincronizadas. Cada lectura por sí sola era ordinaria, pero el hecho de que todas ocurrieran al mismo momento planteó preguntas que nadie podía explicar fácilmente. La primera irregularidad que destacó provino de instrumentos que rastrean el campo magnético de la Tierra. En condiciones normales, esas lecturas forman patrones suaves que cambian gradualmente. Durante el periodo que Max identificó, apareció una fluctuación aguda pero breve en múltiples sensores ubicados lejos unos de otros.
La segunda anomalía involucró datos microsísmicos, monitores de vibración utilizados por universidades para medir el movimiento de fondo en el suelo. Durante unos segundos, estos monitores mostraron un pulso inusual que no coincidía con ningún terremoto registrado ni con actividad industrial local. Una tercera anomalía provino de datos ionosféricos recopilados por estaciones terrestres que estudian las propiedades eléctricas de la atmósfera. En ese mismo momento, las señales reflejadas desde la atmósfera superior parecían doblarse de manera diferente, como si la densidad eléctrica del aire hubiera cambiado. Finalmente, estaciones de investigación más pequeñas en Suiza y regiones vecinas reportaron un ruido magnético que momentáneamente aumentó y luego volvió a la normalidad. Ninguna de estas perturbaciones fue lo suficientemente fuerte como para causar preocupación, y la mayoría de los científicos normalmente las descartarían como ruido aleatorio, pero Max argumentó que las probabilidades de que varios sistemas independientes diseñados para medir cosas completamente diferentes mostraran anomalías dentro de los mismos pocos minutos eran extremadamente pequeñas. Él llamó a este patrón convergencia de anomalías, una rara coincidencia, donde sensores no relacionados parecen reaccionar a un único evento no visto. Sus gráficos mostraban cómo el momento de cada fluctuación se superponía casi perfectamente. Para él, esto era evidencia de que el experimento dentro del colisionador había producido un efecto ambiental medible, incluso más allá de las paredes del CERN. Ninguna declaración oficial reconoció estas correlaciones. Los documentos públicos de la organización no contenían ninguna referencia al periodo que Max describió. Para algunos, ese silencio significaba que el asunto era demasiado insignificante para merecer atención. Para otros, era prueba de que algo inusual había ocurrido y estaba siendo ignorado en silencio. La comunidad científica a menudo evita involucrarse con teorías especulativas hasta que pueden ser reproducidas, pero la falta de comentarios solo alimentó la especulación. Investigadores independientes comenzaron a analizar los mismos datos que Max había utilizado y afirmaron ver el mismo patrón. Las discusiones en línea se propagaron rápidamente, y lo que comenzó como un debate técnico se convirtió en una cuestión más amplia sobre la transparencia en la ciencia. Joe Rogan señaló que los datos abiertos que mostraban señales coincidentes en diferentes instrumentos al menos merecían ser discutidos. Para él, el problema no era la creencia en portales, sino la negativa a siquiera buscar respuestas. Su opinión reflejaba lo que muchos observadores sentían. El silencio en torno a los datos parecía más extraño que los propios datos. Los físicos que revisaron los gráficos de Max explicaron que equipos de tal sensibilidad a menudo captan señales aleatorias, y las coincidencias ocurren. Sin embargo, varios admitieron que la alineación de lecturas separadas era estadísticamente rara. El debate se asentó en un equilibrio incómodo entre el escepticismo y la curiosidad. O Max había interpretado mal una superposición aleatoria, o el colisionador había producido un eco ambiental que nadie había reconocido por lo que era. Si Max estaba equivocado, el misterio termina aquí. Pero si incluso una fracción de su interpretación es correcta, entonces las perturbaciones registradas en esos sensores pueden haber sido el primer signo medible de un fenómeno que la humanidad nunca ha comprendido completamente. La física moderna lo describiría como una perturbación de campo, una resonancia entre capas de la realidad que interactúan brevemente y dejan efectos que no simplemente desaparecen cuando el experimento termina. La realidad ha cambiado. Si los sensores realmente capturaron la perturbación física, entonces la pregunta es ¿qué podría hacer tal disrupción a la estructura del espacio mismo? En física, el espacio no está vacío. Está lleno de lo que los científicos llaman el vacío cuántico, un fondo de energía en constante cambio del cual surgen todas las partículas. Si ese fondo se mueve, incluso ligeramente, cada ley construida sobre él comienza a moverse también. Max advirtió que la resonancia de 11 minutos puede haber alterado esta energía base, conocida como el punto cero. Un pequeño cambio en el punto cero podría repercutir en las constantes que definen el universo. La velocidad de la luz, la atracción de la gravedad y la carga de un electrón dependen de esos valores. Si se desvían incluso en una billonésima de 1%, los átomos se formarían de manera diferente, y el tiempo mismo podría comenzar a fluir a un ritmo ligeramente diferente. El mundo no explotaría, pero silenciosamente se convertiría en una versión diferente de sí mismo. Este tipo de cambio podría propagarse a través de un proceso llamado acoplamiento de campo cuántico.
Todas las fuerzas en el universo están vinculadas a través de campos superpuestos, gravitacional, electromagnético y de Higgs. Un cambio en uno influye en los demás. Si el campo de Higgs se distorsionara como propuso Max, esa distorsión se propagaría hacia otros. El efecto sería demasiado pequeño para verlo directamente, pero lo suficientemente fuerte como para alterar cómo se comportan las partículas en condiciones extremas. Las mediciones de laboratorio podrían comenzar a producir resultados que ya no coinciden con los registros establecidos, y los datos podrían parecer inconsistentes sin ningún error experimental claro. Max también sugirió algo aún más inquietante, que llamó injerto de líneas temporales. Si la resonancia permitiera una breve conexión entre dos universos, entonces la información podría haber cruzado. Eso significaría que partes de nuestra realidad podrían ahora contener fragmentos de otra, datos cuánticos almacenados en relojes atómicos, detectores de partículas o sistemas entrelazados, podrían haber absorbido información externa. A nivel humano, tal transferencia podría aparecer como recuerdos o eventos conflictivos recordados de manera diferente por distintos grupos. Los científicos ya reconocen pequeñas variaciones en las constantes medidas a través del cielo, un fenómeno conocido como varianza cósmica. Siempre se ha observado, pero nunca se ha explicado completamente. Max propuso que esta irregularidad podría ser evidencia de algo mucho mayor, la fusión de información entre realidades. El mayor peligro, escribió, reside en la estabilidad del vacío en sí mismo. La física moderna acepta que nuestro universo puede existir en un estado metaestable, equilibrado en una forma de alta energía que podría, bajo condiciones específicas, colapsar en una de menor energía. Si se perturba, este colapso se expandiría hacia afuera a la velocidad de la luz, reescribiendo la materia y la energía a medida que avanzaba. Teóricamente, tal evento podría borrar todo a su paso. El artículo de Max no afirmaba que el colapso hubiera comenzado, pero mostró cómo la energía registrada en la resonancia coincidía con el umbral que los modelos teóricos predicen que podría desencadenarlo. Otra preocupación era la posible pérdida de causalidad. Si la resonancia conectaba brevemente dos universos, la información podría moverse de maneras que violen el orden normal de causa y efecto. En ese caso, los datos podrían aparecer en los instrumentos antes del evento que los creó. Los registros sensibles al tiempo dejarían de coincidir con la realidad porque la realidad misma ya no fluiría en una sola dirección. Nada de esto parecería caótico en la vida cotidiana. Los edificios seguirían en pie. La gente seguiría despertándose e yendo al trabajo, y los relojes seguirían marcando el tiempo. El cambio permanecería invisible porque ocurriría en la base de la física, no en el mundo visible. Pero en esa capa invisible, las constantes que definen la existencia ya podrían estar cambiando. Lo que antes era fijo puede que ya no sea seguro. Implicaciones globales en aumento. El experimento en curso. Si los cálculos de Max Titarov son correctos, el mundo que existe hoy no es el mismo que existía antes del evento de 11 minutos. El cambio no aparecería en el cielo o en los océanos, sino en los componentes más pequeños de la existencia. Los números que definen cómo funciona la realidad. Cuando la energía base del espacio cambia, todo lo que depende de ella comienza a cambiar también. Cada átomo, molécula y reacción química en la Tierra sigue esas constantes. Si han cambiado, entonces cada proceso que depende de ellas ha cambiado también. Los primeros sistemas en mostrar diferencias serían nuestras herramientas más precisas. Las redes de satélites que guían aviones y barcos dependen de relojes atómicos sincronizados a 1000 de segundo. Si esos relojes comienzan a desviarse incluso ligeramente, los sistemas de posicionamiento global empiezan a perder precisión. Los satélites de comunicación podrían lentamente desfasarse. Las mediciones de laboratorio podrían dejar de coincidir con los registros anteriores. Al principio, nada parecería estar mal, pero las inconsistencias crecerían. Sería como usar una regla que se estira un poco más cada día. Todo seguiría pareciendo normal hasta que la diferencia se volviera imposible de ignorar. Los sistemas biológicos también podrían verse afectados. Las moléculas que componen el ADN dependen de patrones de enlace químico extremadamente precisos. Un pequeño cambio en la fuerza de esos enlaces podría alterar la velocidad a la que se replica el ADN, influyendo en el comportamiento celular y la evolución con el tiempo.
Los ritmos circadianos humanos, que están vinculados al campo electromagnético de la Tierra, podrían comenzar a desviarse, provocando cambios sutiles en los ciclos de sueño, el metabolismo o el estado de ánimo. Las plantas, los animales y los microorganismos responderían cada uno a su manera, creando patrones de adaptación que nadie podría atribuir a una sola causa. La mayor amenaza reside en lo que aún podría estar sucediendo en el CERN. Max creía que la inteligencia artificial cuántica no era un programa estático, sino un sistema de autoaprendizaje. Si continúa analizando los datos del colisionador, podría repetir el mismo experimento automáticamente. Cada nuevo ciclo podría reabrir la resonancia, doblando la estructura del espacio-tiempo una y otra vez. Los físicos comparan esto con doblar un clip de metal. Cada doblez debilita la estructura hasta que se rompe. En este caso, la estructura que se está debilitando es el vacío del espacio mismo. Esto lleva al escenario más alarmante conocido en la física teórica, llamado inestabilidad metastable desbocada. Si el vacío colapsa a un estado de energía más bajo, no explotaría en el sentido tradicional. Simplemente cambiaría de fase, convirtiendo todo lo que toca en la nueva forma de materia mientras se expande a la velocidad de la luz. El proceso sería silencioso, imparable y permanente. Nada podría sobrevivir o prevenirlo porque las leyes de la física mismas serían reescritas a medida que se expandiera. Cuando se detonó la primera prueba atómica en 1945, los científicos la llamaron el comienzo de la era nuclear. Si la advertencia de Max es cierta, lo que CERN comenzó podría ser recordado como el comienzo de algo mucho más peligroso, la era cuántica, cuando la realidad misma se volvió inestable. Estas ideas no son superstición. Se discuten en artículos de física publicados, aunque los científicos insisten en que el riesgo es muy pequeño. Pero si Max tiene razón, la probabilidad ya no importa. El evento ya ha tenido lugar y estamos viviendo dentro del resultado. El experimento no solo abrió una puerta, puede haber cambiado la habitación en la que todos vivimos. Y si la inteligencia artificial que lo hizo todavía está aprendiendo, la próxima apertura podría no cerrarse. Cuando Joe Rogan habló sobre las conclusiones de Max, su tono fue diferente de su curiosidad habitual. Llamó a la idea la posibilidad científica más aterradora que había encontrado, no porque sonara sobrenatural, sino porque sonaba plausible. Para él, el peligro no era que el CERN hubiera creado un monstruo o un agujero negro, sino que podría haber cambiado silenciosamente la base de la realidad sin darse cuenta. Dijo que el verdadero horror era imaginar que nadie lo sabría con certeza, que el mundo podría transformarse lentamente mientras todos seguían viviendo sus vidas ordinarias, sin darse cuenta de que las leyes que mantenían todo unido ya estaban cambiando bajo ellos. ¿Qué piensas sobre las afirmaciones de Max? Comenta abajo.